Arranquemos, contanos un poquito tu historia. ¿Vos naciste en Carlos Paz? ¿De dónde sos? Contanos cómo arrancó todo. Bueno, bienvenido acá a mi Zoom. Yo no soy nacida y criada. Yo soy porteña de nacimiento, tucumana de adopción Ajá. y cordobesa ya hace casi 20 años que estoy acá viviendo en Carlos En Paz. Carlos Paz. ¿Y por qué viniste a Carlos Paz? Vine a Carlos Paz por una cuestión educativa, por un lado, porque mi hijo era pequeño, yo vivía en Buenos Aires en ese momento y estábamos buscando alguna alternativa educativa que no sea el sistema tradicional. Mirá vos. Y ahí conocí la escuela que estaba acá y además mi papá vivía acá, entonces había cierta conexión con la ciudad. Veraneé de chiquitita, siempre acá, mis abuelos tenían casa, así que era otra casa. Claro. Con otro Carlos Paz, porque hace 20 años era muy distinto, ¿no? Otro Carlos Paz, Venir desde exactamente. Buenos Aires o de otro lado, acá. Cuando yo me mudé para esta zona, que siempre estuve viviendo aquí cerquita del río, no había colectivos, era todo tierra, así que fue un gran cambio en ese momento, pero una elección que celebro profundamente. Muy bien. ¿Y en lo profesional o laboral a qué te dedicaste? Porque muchos te conocerán por tu otra profesión, ¿verdad? Así es, yo llegué a Carlos Paz siendo partera, que es lo que traía, el bagaje que traía de la gran ciudad. Hasta hace muy poquito tiempo me dediqué a la partería, recibí cientos de bebés en Carlos Paz y Punilla, Córdoba, que es un poco se ve lo que llevaba ahí en la sangre siempre esto de dar a luz, ¿no? Ayudar a dar a luz, que tiene que ver bastante después en lo que me fui convirtiendo. Claro. Qué hermoso esto, ¿no? De ayudar a dar luz, ¿no? Es fantástico. Así es, el acompañar procesos yo creo que es de estas cosas que si alguien me dijera, bueno, ¿vos qué traes de nacimiento? Es eso, acompañar procesos. Desde pequeña, más desde un lado intuitivo, la amiga, la hermana, hasta, bueno, terminar ayudando a traer vida al mundo y siempre acompañando. Está muy bien. ¿Y partos tradicionales o parto por ahí de aquel que quiere hacerlo en su propia casa y demás? Nacimientos en casa. Bien. Sí, nacimientos en casa, en algunas situaciones he acompañado familias que no se animaban tanto a la casa, pero sí querían un respeto de los procesos fisiológicos y después elegían terminar el parto en una institución. Pero bueno, siempre desde esta cuestión de lo natural, lo orgánico, la fisiología, el proceso per se, ¿no? La modernidad complicó algo que debería ser no sé si sencillo, digo, los hombres lo decimos porque no parimos nosotros, digo, pero algo natural en algo complicado. Podríamos ¿no? decir que sí, a ver, la intervención muchas veces es necesaria, eso desde ya no lo vamos a negar, pero la intervención generalizada es lo que no estaría bueno. Por supuesto no hay tiempo para, dentro de una institución, ¿no?, individualizar cada caso, cada historia, el bagaje que cada mujer o su familia, su pareja traen. Entonces desde ahí se estandarizaron ciertos protocolos que sí tienen que ver con la intervención y que la mayoría de las veces van en contra de lo fisiológico. Que mucho tiene que ver con lo comercial, me imagino, ¿no? Esto de que uno ve que en los hospitales no hay tanta cesárea y en los sanatorios privados todo es cesárea. Por un lado, seguramente que atrás, ¿no?, hay toda una cuestión que tiene que ver con el comercio y también con los tiempos. A ver, hoy por ahí con el sueldo mismo que cobra un médico y capaz no puede estar la misma cantidad de tiempo que yo con pocos partos estaba al lado de una mujer o de una familia, ¿no? Entonces, bueno, hubo que estandarizar, creo que esa es la palabra. Es decir, una mujer no puede estar más de 8 horas en trabajo de parto y bueno, vamos, Claro. que se cumplen los tiempos. La industrialización del parto. Exactamente. Todo se acelera en los tiempos modernos. Hay mucha literatura y mucho documental acerca de ese tema. Bueno, ¿y por qué dejaste eso
y pasaste a otro tipo de proceso, de otro acompañamiento que también es dar a luz de alguna manera, o llevar luz a donde hay oscuridad. Exacto. A ver, en esto de identificarme como acompañante de procesos, desde siempre, un poco fue por este cansancio físico de la edad, bueno, del mucho tiempo. Yo soy geminiana, por otro lado, me aburro rápido, si bien 20 años ejercí la partería, no es poco tiempo, pero era como esta otra búsqueda, entender de que lo que yo estaba haciendo como partera también era un proceso, un abordaje terapéutico, porque muchas familias llegaban a hacer cambios significativos en su vida sin necesidad de, bueno, ahora abrimos un espacio terapéutico, ¿no? El mismo proceso iba haciendo emerger cuestiones que por ahí ni siquiera las mismas personas sabían que traían. Entonces, a partir de ahí, yo siempre estuve muy conectada con las plantas, con el poder curativo de las plantas, la naturaleza. Empecé haciendo tinturas madres de ciertos, digamos, medicina herbolaria que usaba mismo en los nacimientos. Y ahí se me despertó el bichito de las flores. Dije, a ver, yo creo que puedo ir uniendo todos estos caminos. Así que así es que me puse a estudiar para ser terapeuta floral. Cuando conocí ese mundo de los sistemas florales, se me voló la cabeza en el sentido de decir, bueno, acá está todo esto que yo pensaba, se puede trabajar con una flor, se puede hacer cierto abordaje con una gotita. Cuando empecé a hacer mis primeros goteros, hasta el sonido de cada gotita que va cayendo cuando preparo, despierta en mí toda una cuestión de conexión, ¿no? Así que es que ahí dije, bueno, la partería ya cumplió su ciclo, creo mucho en los ciclos, en todos los niveles, vinculares, naturales, de crecimiento, de muerte, y sentí que cumplió su ciclo, que ya no había pasión en el ejercer la profesión. A ver, yo siento que el camino de mi vida personal y profesional siempre fue muy orgánico, ¿no? Empecé siendo bailarina, terminé siendo partera porque no podía tener hijos. Decido que no a la partería, comienza el camino de las flores, y en el camino de las flores yo fui estudiante de psicología frustrada en los momentos de ser bailarina, en la juventud, y en el camino de las flores me topo con el counseling, que es una parte que se desprende de la psicología humanista, una disciplina que se desprende de la psicología humanista, entonces tiene que ver con esta relación de ayuda, un espacio de escucha, en donde no es interpretativo como suele pasar con las sesiones de psicología tradicional, más allá de la escuela, sino es un espacio de crecimiento personal en donde la persona viene, se escucha y vamos creciendo juntos. Es terapéutico, es un proceso terapéutico, solo que no atiendo pacientes en el sentido de no patologizamos, no atiendo patologías, simplemente atiendo personas en crisis vitales, cambio de trabajo, divorcios, ansiedad que no sea patológica, procesos de duelo, bueno, la vida misma con lo que cada uno. La vida misma. Y las flores ayudan mucho en esto, por ahí las más conocidas son las de Bach, pero no son las únicas, ¿no? Claro, las flores de Bach vienen a ser la columna vertebral de las flores, de la terapia floral, ¿sí? Desde el mismo planteo que hizo el doctor Bach para destilar la esencia de cada flor, es que se desprenden ciertas otros tipos de esencias florales que, en el caso mío, yo trabajo con flores de Bush, que son de Australia, Australia tiene una flora maravillosa que ha sido muy poco intervenida por el hombre, entonces son muy poderosas. Las flores de California, que son de Estados Unidos, que son florales que son bien físicos, para dolencias físicas. Y las flores de Saint Germain, que son flores como muy espirituales, que están canalizadas
por una mujer de Brasil, y ella va encontrando el sentido de cada flor a través de sus canalizaciones. Todas juntas arman una sinergia hermosa en las que, siendo Bach la columna vertebral, con las otras se puede abarcar una temática mucho mayor que solo las 38 de Bach. No siempre hace falta mezclar todas. A veces se trabaja con un sistema, a veces con otro, a veces con varios. Tener distintas herramientas para ayudar a la persona que viene. Exacto, una misma flor del miedo, por ejemplo, Mimulus, que es una flor del miedo en Bach, tiene varias correlativas en los otros sistemas, que a lo mejor profundizan más o son más específicas. Entonces, lo que se logra con una sinergia floral de distintos sistemas es más poder en el gotero. Por un lado hay flores, digamos, goteros genéricos, ¿no? Que, no sé, ansiedad, bueno. A mí me gusta más el trabajo de armar el gotero personalizado, la fórmula personalizada, lo cual no implica que lo otro no es posible. Si una persona no se anima, no quiere profundizar, no está disponible su emocionalidad en este momento, pero sí necesita salir de un estado concreto, se puede pedir: tengo ansiedad, necesito un gotero, listo, va el gotero genérico. En general las sesiones son 1 a 1, online o presencial, en donde vamos abordando. No es lo mismo tener miedo a subir un avión que miedo a una araña, ¿no? Entonces, donde vamos profundizando en su cuestión emocional, en su desequilibrio personal, para a partir de ahí construir la fórmula personalizada.